Hola amigos, en este vídeo aprenderemos a hacer los cálculos para preparar una disolución de etanol al 70% a partir de cualquier concentración mayor al 70%. La fórmula para hacer una dilución es esta que observan aquí, pero se lo voy a explicar de una manera muy fácil. Si tienen un volumen de etanol a una concentración que ustedes pueden observar en la etiqueta y quieren transformarla al 70%, deben de hacer lo siguiente: multiplicar ese volumen, en este caso yo tengo 750 mililitros, por la concentración a la que se tiene ese alcohol. En este caso yo la tengo al 90%. Y ese producto lo divido entre 70%, que es mi concentración final que yo quiero obtener. Entonces voy a la calculadora y multiplico 750 por 90 y ese producto lo divido entre 70 y obtengo 964.29 mililitros. Vean que este volumen significa el volumen final de disolución que yo necesito a partir de 750 mililitros de etanol. Entonces, quiere decir que yo tengo 750 mililitros de etanol y debo de sumarle un volumen necesario para llegar hasta 964.29 mililitros. Considerando que los volúmenes son aditivos, yo debo de sumar 214.29 mililitros. Entonces, para cuestiones prácticas consideraremos que los volúmenes son aditivos, es decir, si ustedes toman exactamente estas cantidades van a obtener exactamente este volumen final, pero en la realidad es que se obtiene un poquito menos de este volumen. Entonces, si no disponen de algo que les mida exactamente esto, no hay que alarmarse mucho, porque pueden medir por ejemplo 200 mililitros y con una jeringa pueden medir 14 mililitros más, con tal que no se pasen de este volumen, o sea, del volumen que ustedes han calculado, con tal que no se pasen de ese volumen de agua, porque si agregan más agua estarían diluyendo más la disolución, y entonces ya no la obtendrían al 70%, sino un poco menor al 70%, aunque al 60%, 65% todavía funciona. Entonces esta sería una forma. Recuerden, el volumen que yo tengo, por ejemplo, puedo ir a la tienda y puedo tener 100 mililitros, lo multiplico por la concentración a la que me la vendieron, lo divido entre 70 y obtengo el volumen final. La resta del volumen final menos 100, en este caso, con los cálculos que estoy haciendo, obtengo aproximadamente el volumen de agua que yo debo de obtener. Entonces luego los mezclo bien y con agua pura, agua deionizada puede ser, o si no agua limpia, que agua hervida o agua de la que se vende comercialmente, y sin agregarle otra cosa más como agua oxigenada o glicerina. En el caso que agreguen un poco de esos componentes, ese volumen debe de ir considerado aquí. O sea, ya no sería esta cantidad de agua, sino un poquito menos. Por ejemplo, si agrego 4 mililitros de agua oxigenada, sería ahora 210.29 mililitros de agua. Y si agrego algún mililitro de glicerina, también lo debo de considerar ahí. La glicerina sirve como un humectante. El otro método es que ustedes ya tengan cierta cantidad de volumen de etanol que quieran preparar, y para eso tienen que hacer lo siguiente: multiplicar ese volumen que ustedes quieren preparar, por ejemplo 1 litro, que son 1000 mililitros, multiplicarlos por 70% y eso dividirlo entre la concentración a la que yo
a la que me vendieron. Mi etanol puede ser 90, 96 o cualquier otra concentración arriba de 70%. En este caso voy a escribir 96% porque es lo que yo observo en mi producto, que dice que está al 96%. Entonces voy a la calculadora y multiplico 1000 por 70 y eso lo divido entre 96 y obtengo 729.17 mililitros. Entonces, ¿qué significa ese 729.17? Significa que tomo 729.17 mililitros y debo de agregar una cantidad de agua necesaria para llegar a 1 litro. En este caso se puede facilitar un poco porque yo puedo conseguir un recipiente que diga que tiene la capacidad de 1 litro de volumen. Entonces agrego agua limpia, destilada, y llego hasta la marca de 1 litro. Si considero que los volúmenes son aditivos, debo de agregar 270.83 mililitros de agua. Pero los volúmenes, en este caso de agua más etanol, no son aditivos, o sea que si ustedes suman exactamente esa cantidad no van a obtener 1 litro, van a obtener un poquito menos. Pero lo importante es que no agreguen más cantidad de lo que dice aquí, porque si agregan más van a hacer que la disolución no sea al 70%, sino la van a diluir un poco más. Recuerden que si agregan otra cosa aquí a este volumen, por ejemplo la glicerina o el agua oxigenada para el caso de las esporas, deben de considerarlo también ahí en ese volumen. Entonces este es el método para preparar una dilución al 70% a partir de una que nos pueden vender comercialmente el 90-96%. Y recuerden que si agregan otros componentes como el agua oxigenada o glicerina, si es que se encuentra, no es necesario. La agua oxigenada para el tema de las esporas y la glicerina un poco para que sea humectante y no sea el alcohol tan irritante. Y no es este el método para preparar alcohol gel, para eso necesitan 2 componentes más. El alcohol gel lo que hace es que, porque es un gel, es más manipulable. Se agregan un poco y lo pueden manipular más y humedecerse las manos. En cambio el líquido se agregan y antes de que quieran humedecerse las manos se les derrama. Por eso sería bueno agregar la disolución de alcohol al 70% en un recipiente que me permita hacer un aerosol, así como un perfume, que agrego el aerosol en mis manos, por ejemplo, y ya estoy humedeciendo con alcohol la superficie de mis manos, de mis uñas, entre mis dedos, etcétera. Amigos, aquí vamos terminando este vídeo. Recuerden que si sus cálculos obtienen valores de volúmenes que no pueden medir exactamente, por ejemplo les decía 214.29, pueden medir los 200 con un recipiente y los 14 con una jeringa, pero con los 200 mililitros se pueden quedar. Lo importante es no pasarse más allá de los 214 en una cantidad considerablemente mayor, por ejemplo 225 o 250, porque estarían obteniendo una concentración final mucho menor al 70% y arriesgarían bastante, o sea, harían que su disolución de etanol sea inútil, porque podrían dejarla a una concentración menor al 60%, la cual es inefectiva para estos propósitos. Entonces, como les decía, en este caso son una suposición de que los volúmenes son aditivos. Es una estimación, ya que si ustedes mezclan estos volúmenes no se van a sumar, sino que las moléculas se reacomodan entre sí. Entonces esto hace que las interacciones hace que los volúmenes sean un poco menores, no bastante menores, sino es realmente bastante poco. Entonces quizás lo mejor sería aquí
donde ustedes ya tienen su recipiente de 1 litro y saben que mide 1 litro. Entonces hacen sus cálculos y agregan agua hasta que llega a 1 litro y ahí lo dejan. Gracias por ver el vídeo y espero les haya sido de ayuda. Pueden dejar su like y su comentario ahí abajo. Gracias, nos vemos en la próxima.